Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 14 de julio de 2024. Son las 8:15, 7:15 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia, el alma de este programa. Hoy preguntamos ¿cómo afectará el atentado que ha sufrido Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo otoño? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y seguir el programa en directo a través de YouTube en el canal oficial de radio. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Arrancamos el informativo precisamente con ese atentado ocurrido ayer durante un mitin electoral contra Donald Trump en Estados Unidos. If you want to really see something that said, take a look at what happened. El candidato republicano se dirigía a sus votantes durante un acto de campaña electoral en Pensilvania cuando uno de los asistentes atentó contra su vida. El asaltante disparó desde un tejado hasta en 3 ocasiones contra el expresidente estadounidense, hiriéndolo de forma leve en su oreja derecha, tal y como ha confirmado desde el servicio secreto. Las primeras informaciones oficiales sobre el atentado confirman la muerte del asaltante, abatido por la policía, y la de una persona más que se encontraba en el acto de campaña. Además, a esta hora de la mañana, 2 personas más están heridas de gravedad en el hospital de Pittsburgh. El FBI ha confirmado la identidad de este atacante. Se trata de un joven de 20 años, local de la ciudad de Bethel Park, a menos de una hora de donde se realizaba el ataque. Su nombre es Thomas Matthew Crooks. Las reacciones y muestras de apoyo se han ido sucediendo al intento de asesinato. Obama, Elon Musk o Milei han salido en defensa del candidato republicano. Desde España, hasta el momento, el único que ha condenado el ataque ha sido el líder de Vox. Santiago Abascal ha señalado a la izquierda globalista que siembra el odio y la guerra, y ha lamentado que la peor versión de esa izquierda se vea en España. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Twitter. Bueno, intento de asesinato. Intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania. Se ha salvado de milagro. Las imágenes son absolutamente estremecedoras. Cómo se escucha una ráfaga de tiros con un rifle. Una de las balas roza la cabeza de Donald Trump, le hiere en su oreja y, por desgracia, pues la bala acaba matando a una persona del público que estaba justo detrás. La intervención de los servicios secretos fue fundamental. El asesino, el intento de asesinato, el que perpetró este vil crimen, pues ha sido abatido por los servicios secretos de Estados Unidos. Por lo tanto, de milagro se ha salvado Donald Trump. De milagro. Ante un atentado cuyo objetivo no es otro que acabar con la carrera presidencial de Trump y de esta forma, pues evitar que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Porque es evidente lo que está pasando. Biden no está facultado para ejercer ningún tipo de responsabilidad, y mucho menos una responsabilidad tan importante como la presidencia estadounidense. Está senil, está incapacitado. Solo hay que ver cómo habla, cómo se equivoca a cada ocasión que tiene. No está con todas sus facultades en plenas condiciones para poder ejercer una responsabilidad como la de presidencia de Estados Unidos. Trump está en las encuestas fuerte ante un candidato tan débil, y ahora pues se produce este intento de atentado para acabar con la figura de Donald Trump. Espectacular, como digo, las imágenes. Trump además se recompone, se levanta en el momento en el que es herido, coge el micrófono y le grita al público: pelead, 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 entre vítores de la gente que asistió a este mitin. Herido leve, ha salido ya del hospital, pero terrible lo que acaba de suceder en Estados Unidos.
un intento de asesinato para evitar una victoria electoral que cada vez estaba más clara. Mientras tanto, en España, la crisis iniciada el pasado jueves entre Partido Popular y Vox ha obligado a los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana a una reestructuración en tiempo récord para continuar con su agenda política tras la marcha de los consejeros del partido liderado por Santiago Abascal. Los presidentes autonómicos han salido rápido al paso para nombrar los perfiles políticos para estos puestos. En el caso de Extremadura y Castilla y León han podido estar más tranquilos después de que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura y único representante de Vox en este gobierno anunciará su dimisión del partido y la continuidad al frente de esta consejería. Además, en Castilla y León, el presidente autonómico ha ratificado la continuidad de Gonzalo Santonja a la cabeza de Cultura. Los otros dos consejeros de Castilla y León, María Benganzones y Gerardo Dueñas, también han presentado su dimisión ante Santiago Abascal por la disconformidad de la ruptura de los gobiernos autonómicos. Arrancamos precisamente en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco mantendrá las 10 consejerías actuales, aunque con algunos cambios, entre los que se encuentra la supresión de la estructura de la vicepresidencia, que será asumida por la actual consejera de Familia, la popular Isabel Blanco Llamas. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que gobernará en minoría tras una decisión, la de Vox, que ha tachado de errónea e injustificada. Lamento la decisión tomada por la Dirección Nacional de Vox. Ha roto el pacto, lo lamento porque el Gobierno de Castilla y León ha funcionado. Considero que la Dirección Nacional de Vox se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha pensado en los intereses electorales de su partido por encima de los intereses generales de los castellanos y los leoneses. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón cesó a los 3 consejeros de Vox antes de que estos mismos anunciaran su dimisión. Pocas horas después el presidente autonómico anunciaba la nueva estructura de su gobierno, más reducida y con nuevas caras. Mazón también ha descartado el adelanto electoral, aunque espera contar con el apoyo de Vox para seguir sacando reformas adelante. Van a escuchar al presidente valenciano, Carlos Mazón, y al portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos. Yo creo que la estabilidad y el asumir los compromisos son fundamentales. Creo en la gobernabilidad, creo en la estabilidad, no creo en la zozobra. Creo que cuando los ciudadanos dan un encargo para 4 años, un gobernante responsable tiene que cumplir con el encargo recibido y asumir esa responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias. Estamos en la oposición, nosotros no podemos garantizar ninguna estabilidad. Nosotros lo que tenemos que decir es que si el gobierno del señor Mazón hace las cosas bien, tendrá nuestro apoyo. Si no las hace bien, pues evidentemente no lo tendrá. En el caso de Extremadura, el gobierno autonómico no ha necesitado realizar ningún cambio después de que el único representante de Vox en este gobierno anunciara su dimisión del partido y María Guardiola ratificara su continuidad al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Muy diferente es la situación de Aragón, que ha tenido que llevar a cabo la reestructuración necesaria para sustituir los puestos que han quedado libres después de que el vicepresidente de la región, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura y Ganadería, Ángel Semper, presentaran su dimisión. Por último, en Murcia, el hasta ahora vicepresidente y consejero de Interior, José Ángel Antelo, ha anunciado que la dimisión de Vox será en bloque, por lo que tanto él como el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, dejarán de formar parte del gobierno murciano. De momento, Fernando López Miras no ha anunciado la reestructuración de su gobierno, aunque ha avanzado que se dará a conocer a lo largo del día de mañana lunes. Bueno, pues continúa el terremoto político que se ha desencadenado esta semana con esta ruptura unilateral por parte de Vox con los gobiernos autonómicos del Partido Popular. 5 comunidades autónomas se han visto afectadas por esta ruptura de los de Abascal, con ocasión o con el argumento del reparto voluntario de menas, en concreto 110 menas que se van a repartir entre estas 5 comunidades autónomas. Ese ha sido el motivo suficiente para que Vox rompa acuerdos de gobierno tan importantes en 5 comunidades autónomas. Y lo ha hecho además la cúpula del partido de Abascal en contra de buena parte de la opinión de sus varones, de los responsables autonómicos del partido. Bueno, ¿esto a qué responde? Lo analizábamos ayer. Esto responde a una táctica electoral. Esto es política. Esto responde a una estrategia política por parte de Vox. No tiene nada que ver ni con la patria, ni con los menas, ni con la defensa nacional, ni con el bienestar de los españoles. Tiene que ver de elecciones, señores. Tiene que ver de votos. De votos. La cúpula nacional de Vox ha considerado que le viene mejor estar en la oposición que gobernando las comunidades autónomas, que le viene mejor hacer oposición al Partido Popular que hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Lo de los menas es una excusa. Es un chivo expiatorio al que se han agarrado para romper y justificar así esta ruptura
de pactos de gobierno con el Partido Popular. Responde a ese electoralismo, ni más ni menos. En Vox piensan que desde la oposición les va a ir mejor en las encuestas. Los resultados de las anteriores europeas fueron malos para Vox. Y las encuestas, las últimas encuestas, venían reflejando una caída en la intención de voto. Además, hay que recordar que ahora hay un nuevo agente, un nuevo operador, un nuevo factor en la mesa política que se llama Alvise. Y Alvise pesca votos en el mismo terreno en el que pesca Vox. Y le está quitando parte del pastel, especialmente entre los más jóvenes. Se ha visto las europeas. Se ha visto las europeas y en caso de que haya elecciones generales, pues Alvise le podría dar un bocado, si cabe, mayor. Por lo tanto, responde a esa estrategia. Y lo trágico es que Vox ha decidido hacerle oposición a Alberto Núñez Feijóo, al Partido Popular, para regocijo del Partido Socialista y para regocijo de Pedro Sánchez. En España tenemos muchos problemas. Uno de ellos es que hay una derecha que no está unida, que está dividida, y ahora, después de esta drástica ruptura, también está enfrentada. Y esto es un problema, porque si no contamos con una derecha unida y coordinada para vencer al socialismo imperante, mucho cuidado, mucho ojo, porque podríamos tener Pedro Sánchez para rato. Queda poco más de un mes para que Cataluña decida quién será el próximo presidente de la Generalidad. Con el 25 de agosto marcado en rojo en el calendario electoral, el Partido Socialista sigue negociando con Esquerra para sacar adelante la investidura de Salvador Illa. Ambos partidos sostienen que las negociaciones avanzan en buena dirección, aunque piden tiempo para cerrar los acuerdos que pide ERC para apuntar a la investidura del candidato del PSC. Especialmente lo piden desde el Gobierno central, después de que la secretaria general del Partido Independentista, Marta Rovira, exigiera alcanzar un preacuerdo antes del mes de julio para evitar la repetición electoral. Para evitar este supuesto, las negociaciones socialistas continúan y se centran en la resolución del conflicto político con el referéndum, la financiación singular para Cataluña y la protección de la lengua catalana, para alcanzar un acuerdo que cada vez se ve acerca más, aunque desde el Gobierno piden respetar los plazos. Y yo desde luego creo que es positivo que esas negociaciones y esas conversaciones se realicen además con absoluta fluidez y con confianza y esperando y deseando que fructifiquen y sobre todo que den respuesta a lo que los catalanes y las catalanas dijeron alto y claro el pasado 12 de mayo. Pero también les vuelvo a decir algo que creo que es muy importante, y es que los plazos hay que respetarlos y además hay que abordarlos con respeto y con paciencia. En el caso hipotético de una repetición electoral, Esquerra ha vuelto a mostrar su oposición a formar parte de una candidatura independentista con Junts per Catalunya, como propone el partido de Carles Puigdemont. Así lo ha comunicado la portavoz del partido, Raquel Sans, que ha mostrado las diferencias entre las políticas de ambos partidos. Las palabras de Sans, además, evidencian que las negociaciones de su partido con los neoconvergentes han pasado oficialmente a un segundo plano. Esquerra Republicana seguimos en contacto, en este caso, con el PSC y con Junts per Catalunya. Con el PSC las negociaciones avanzan a buen ritmo, lo que significa que las 4 carpetas abiertas avanzan, pues como decía, a buen ritmo. Evidentemente seguimos en conversaciones también con Junts per Catalunya, pero es obvio que necesita de la abstención del PSC para poder someterse a una investidura. De las 4 condiciones sobre las que negocia el Partido Socialista, la de la financiación singular es la más avanzada. La oferta de recaudación de todos los impuestos por parte de Cataluña ha convencido a todos los sectores del partido, incluso a los más críticos. La propuesta del PSC para lograr el apoyo para ella se basa en un consorcio formado al 50% entre la Hacienda española y la Generalidad. La agencia tributaria catalana sería la encargada de la recaudación. Una de las quejas que sostenían los independentistas está cerca de ser zanjada después de que se haya conocido que la persona que estará al frente de la recaudación de los impuestos será una persona del gobierno catalán y no del Estado central, como se preveía en un principio y era rechazado por los partidos catalanes. Se espera que en las próximas semanas se conozca perfectamente el funcionamiento de este mecanismo y se establezcan las bases del denominado cupo catalán. Precisamente este tema se debatirá el próximo lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, a la que acudirán todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, un hecho que contrasta con su ausencia en la mayoría de ocasiones que se ha celebrado este encuentro. Pero en esta ocasión no solo acudirá, sino que será el centro de toda la reunión ante la inminente aprobación de una financiación singular para la región, en pro de lograr la investidura del socialista Illa. Cabe recordar
que esta propuesta no es aceptada por el resto de comunidades, igual que tampoco lo era para el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, solo un día después de firmar el acuerdo con Junts, donde ya se incluía esta propuesta, dijo lo siguiente. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras. Bueno, no falla. Si el gobierno dice una cosa, a los pocos días o al poco tiempo sucede exactamente lo contrario. No iba a haber cesión de impuestos a Cataluña, no iba a haber una financiación singular. Pues ya está negociando la financiación singular. De hecho, ya se ha avanzado de forma muy sustancial este punto. Y atención, porque es la principal reivindicación que en estos momentos plantea RC para poder investir al candidato socialista Salvador Illa. Si esto sucede, si Cataluña cuenta con una financiación singular, el problema es que el modelo actual de financiación autonómica se va al traste. Tan sencillo como eso. Puestos a negociar una nueva financiación, debería ser igual para todas. Y si Cataluña tiene capacidad para recaudar sus impuestos o tiene una mayor capacidad, lo mismo debería plantearse para el resto de comunidades autónomas, porque si no sería romper las reglas de juego. Sería absolutamente insostenible. Las reglas deben ser iguales para todos. El sistema autonómico tiene muchos problemas, especialmente en materia de financiación. Las comunidades autónomas gastan y el Estado es el que se encarga de recaudar. Debería haber corresponsabilidad fiscal, que las comunidades autónomas tengan capacidad para financiar sus propias competencias. Pero esto de negociar bilateralmente para que Cataluña tenga un privilegio fiscal en contra del resto de comunidades autónomas es una absoluta aberración. Otra de las propuestas en las que avanzan PSC y Esquerra es la de blindar la prevalencia del catalán sobre el castellano en la educación y sanidad. Las bases de esta negociación se centran en exigir al PSG preservar las medidas lingüísticas aprobadas por el gobierno de Pere Aragonés en su última legislatura. RC reclama a los socialistas para llegar a un acuerdo en la investidura de Illa que se les garantice poder evitar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de materias en castellano en todos los colegios de la comunidad. Además de esta propuesta, el gobierno catalán anunció el pasado lunes la presentación de un recurso ante la suspensión del decreto lingüístico por el Alto Tribunal. Además de estas dos propuestas, si los socialistas quieren ver a Salvador Illa como próximo líder, también tendrán que sucumbir a las exigencias de RC, que pasan por un referéndum pactado y el fortalecimiento de los servicios públicos. Bueno, pues para analizar la situación de Cataluña y las posibilidades de investidura de Salvador Illa, está con nosotros pues uno de los mayores expertos en materia de política catalana, Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, ponnos en situación. ¿Cómo está en estos momentos la negociación paralela entre PSC y RC? Todo apunta a que las probabilidades de acuerdo están subiendo. Sí, hay una evidente sintonía entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista en realidad, que es quien está llevando a cabo la negociación. Esquerra Republicana negocia con el PSOE, negocia con el gobierno, no negocia con el PSC, y negocia con el gobierno un sistema similar al concierto vasco, una financiación a la medida de Cataluña, después de haber concedido a Esquerra Republicana condonaciones de la deuda autonómica para la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, de lo que dicen los socialistas catalanes y de lo que dice una parte de Esquerra podría inferirse que el pacto está prácticamente ultimado y a falta de la firma, e incluso se dice que no hará falta apurar los plazos hasta el 25 de agosto, hasta el 26 de agosto, ¿no?, que sería la fecha límite para una sesión de investidura. Pero hay elementos, circunstancias en el contexto que reducen las posibilidades altas de ese acuerdo. Uno de ellos es que la decisión final no es de Marta Rovira, de la dirección de Esquerra Republicana, sino que es de la militancia. Entonces, ¿cómo puede interpretar? En fin, los militantes de Esquerra no quieren hacer presidente de la Generalidad a Salvador Illa porque consideran que el Partido Socialista catalán
es un partido constitucionalista. Claro que es una manera de interpretar la realidad muy libre, excesivamente libre seguramente, ¿no? Considerar que el PSC a estas alturas, la sucursal catalana de Pedro Sánchez, es un partido constitucionalista, pues es mucho considerar, pero esa es la opinión de la mayor parte de los militantes de Esquerra, que ahora mismo están en contra del acuerdo. Marta Rovira, nada más aterrizar en España, hizo un discurso que, en fin, provoca cierta confusión, ¿no? Porque dijo que había venido para terminar lo que dejaron a medias en 2017, pero en realidad lo que hizo casi acto seguido es pedir una cita con Pedro Sánchez, pedir una reunión con Pedro Sánchez. Marta Rovira quiere esa foto y quiere además esa foto para vender a sus bases que el concierto económico para Cataluña es una oportunidad inmejorable para seguir avanzando en el camino hacia la autodeterminación, y que con la recaudación de todos los impuestos se tendrán más elementos para conseguir la independencia, la autodeterminación. Claro, blanco y en botella, si tienes todo el dinero que se recauda en Cataluña, pues prácticamente eres un Estado, una administración absolutamente independiente. Pero hay cierta confusión, hay que esperar. A ver, el independentismo además ahora mismo está en horas muy bajas. El retorno de Marta Rovira no ha causado pues exhibiciones precisamente en la calle de adhesión, y ayer en Barcelona se llevó a cabo una manifestación, la primera de la ANC de Lluís Llach, para pedir que se aplique la amnistía a Puigdemont, y fueron 1.500 personas, es decir, que, en fin, un poder, una capacidad de convocatoria nula para lo que había sido la ANC. De modo que hay confusión en el ambiente, hay dudas, hay incertidumbres. La versión oficial, que sostienen además quienes reman a favor de que Salvador Illa sea presidente de la Generalidad, es que prácticamente está hecho. Marta Rovira no es que eche agua al vino, pero dice que todavía faltan algunos detalles, cerrar algunos flecos, y después faltará por ver qué dicen las bases, los militantes de Esquerra. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en Cataluña, porque en gran medida el resultado del gobierno catalán pues puede influir de forma determinante también en el futuro del gobierno español. Pablo Planas, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros, abrazos. Seguimos en Cataluña, donde esta semana es noticia el error judicial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha dejado sin contenido la parte de investigación del caso Tsunami Democratic contra los líderes independentistas imputados por terrorismo. El juez Manuel García Castellón se ha visto obligado a aceptar lo inevitable y a acordar el archivo de la causa después de que la sección tercera de la audiencia estimara los recursos presentados por dos de los investigados y que declaran la invalidez de todas las diligencias judiciales posteriores al 29 de julio de 2021. De esta forma quedaba invalidada la prórroga para proseguir con las investigaciones dictadas por el juez el 30 de julio de ese mismo año. El archivo de esta causa ha permitido a la secretaria general de RC, Marta Rovira, volver a España con normalidad. Entre aplausos ha sido recibida la independentista después de ser absuelta de los cargos de terrorismo. Sobre ella pesa ya solamente una imputación por desobediencia que no conlleva pena de prisión. Es por ello que Rovira ha podido volver desde Suiza después de más de 6 años fugada de la justicia. La vuelta de la secretaria de Esquerra llega a menos de un mes de cerrar el acuerdo de investidura con el partido de Pedro Sánchez y a 3 meses de que se celebre la asamblea de militantes de su partido. Respecto al primer supuesto, las primeras palabras de Rovira en nuestro país han dejado claras sus intenciones: hacer el trabajo que no se pudo terminar. Hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias. Hemos venido aquí para volver a empezar. Hemos venido aquí para unir a todo el movimiento independentista, porque solo juntas lo haremos posible. Plegades ho farem possible. En cuanto a Puigdemont, involucrado también en esta causa, la situación es muy distinta. Eliminado el caso Tsunami, Puigdemont tiene aún que hacer frente a la causa del procés en el Supremo por malversación y desobediencia. Es por eso que Puigdemont todavía no podría volver a España, aunque desde su partido afirmen lo contrario. La agenda política y personal del presidente Puigdemont no la regula la Sala Segunda del Supremo, la regula el presidente
y él ya agendó en su lista de compromisos el regresar. El presidente adquirió un compromiso y es que en ceremonia en debate de investidura él estaría presente. El Tribunal Supremo que creen que no lo va a hacer, no les quepa duda de que lo va a hacer. Nuevo golpe contra la amnistía, en esta ocasión la Sala Penal del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena, de quien depende gran parte del futuro judicial de Puigdemont, ha anunciado la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Tiene toda la información Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La Sala Penal del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena presentará una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley. El alto tribunal ha determinado además que están incluidos en la amnistía los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, investigados en 2 causas sentenciadas por tribunales de Cataluña que están recurridas en casación ante el Supremo. En 2 autos de similar contenido, el tribunal acuerda iniciar los trámites para plantear la citada cuestión de inconstitucionalidad contra la amnistía al considerar que puede resultar discriminatoria por, entre otros motivos, vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley. Para la Sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la referida norma, en la medida en que vincula la amnistía a que los actos tipificados como delitos sobre los que opera se hubieran cometido en el contexto del denominado proceso independentista catalán, establece un muy relevante y evidentemente desigual tratamiento de los delitos cometidos y de sus autores y partícipes. También, según la Sala, resulta inconciliable con el derecho a la igualdad ante la ley y no haya fundamento alguno que pudiera justificar ese trato discriminatorio que constituiría, conforme a tal entendimiento, una decisión legislativa arbitraria. Por último, para el tribunal se ha podido conculcar además el principio de seguridad jurídica en la medida en que, de considerarse acomodado a la Constitución este modo de proceder, cualquier futura amnistía de nuevos delitos cometidos bajo el impulso de esta misma ideología o de cualquier otra, con tal de que sus promotores o partidarios alcanzasen mayorías parlamentarias bastantes para la aprobación de una ley orgánica o un número de diputados suficientes para contribuir a la formación de dicha mayoría, habría de entenderse también conforme a la Constitución, con la inseguridad jurídica que así se generaría. En otro orden de cosas, seguimos recabando cada semana nuevas noticias relacionadas con la trama Koldo y con uno de sus principales impulsores. El ahora ministro del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, realizaba viajes oficiales acompañado de 2 mujeres, Jessica y Andrea, de las que se sospecha podrían ser mujeres de compañía. Además, utilizaba su antiguo puesto como ministro de Transportes para organizar y gestionar sus viajes privados. Según las informaciones que se manejan, todos los españoles se habrían encargado, sin saberlo, de financiar las vacaciones del ministro y su familia en Perú, Nueva York o Nápoles. Tiene todas las novedades Adrián Pajares. Buenos días. Buenos días. El exministro José Luis Ábalos utilizaba al personal del Ministerio de Transportes para organizar y gestionar sus viajes privados, unos desplazamientos que incluían a diversos miembros de su familia. Así se deduce de los correos intervenidos a su asesor Koldo García en el marco del caso Koldo-PSOE. Este modus operandi pone de manifiesto el uso sistemático de los recursos públicos para fines personales, algo que los juristas interpretan como un presunto delito de malversación. Esta semana The Objective ha seguido informando de cómo el departamento de Ábalos incluía en sus viajes oficiales a mujeres que no formaban parte de su equipo, para quienes incluso se reservaban noches de hotel por valor de 100 euros la noche. Los correos electrónicos certifican que el uso de recursos públicos para fines privados comenzó apenas unas semanas después de que Ábalos fuese nombrado ministro. En concreto, el personal de transportes comienza a organizar el primer viaje personal de Ábalos el 20 de julio de 2018. Esta práctica se extendió hasta sus últimos días en el cargo, el 10 de julio de 2021. Entre los viajes que hace Ábalos como ministro para usos personales destaca un viaje a Santa Cruz de la Palma por valor de 2.800 euros. También viaja a Perú por un coste de 7.200 euros u otros viajes como Nápoles, Londres o Nueva York. Y estos viajes, según la información de The Objective, acuden entonces su suegro, su esposa, sus hijos, el propio Koldo o incluso la mujer de Koldo. Y también hemos conocido que Koldo logró información relevante a efectos de control de los aeropuertos y de la información que pudiera surgir en estas mismas infraestructuras justo antes de que Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, se supiera que había venido a España. Bueno, pues vergüenza, escándalo de primer orden. ¿Qué hacía el señor Ábalos de viaje oficial con amigas, costeado con el dinero de todos los contribuyentes?
¿Qué hacía el señor Ábalos de vacaciones con su familia y sus amigos a costa del dinero de todos los españoles? Esto es una vergüenza y es un escándalo, como digo, de primera magnitud, al hilo de las informaciones que hemos descubierto esta misma semana. Siempre lo hemos dicho, el caso Koldo en realidad no es el caso Koldo, es el caso Ábalos, es el caso PSOE, es el caso Sánchez. Ábalos, hay que recordarlo, era la mano derecha del presidente, de Pedro Sánchez, era el secretario general del Partido Socialista, el mandamás, además de ministro. Ábalos era una figura fundamental dentro de la estructura del Partido Socialista y dentro de la estructura del gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, este es el señor Ábalos, yéndose de viaje con amigas, con familiares, costeado con dinero público, al hilo de estas informaciones. En plena crisis de gobierno en la Comunidad de Valencia, con la ruptura del pacto de investidura que mantenían PP y Vox, este jueves, previo a esa ruptura, se ha aprobado la última propuesta de ambos gobiernos, la Ley de Concordia, con la que se deroga la norma de memoria democrática. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. Este jueves se ha aprobado, gracias a los votos de PP y Vox, la llamada Ley de Concordia en las Cortes de Valencia. La nueva ley sustituirá a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017. La Ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad, es decir, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que hasta ahora la vigente se refería solamente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Para los opositores, PSPV y Compromís, la nueva ley deroga una ley cargada de derechos de la ciudadanía y quiere igualar la dictadura con democracia. Portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro. No es una ley, es una mentira, es un panfleto franquista, es una absoluta vergoña. Para PP y Vox, la nueva norma supone la reconciliación frente al odio y restaura por igual los derechos de todas las víctimas, independientemente de a qué manos y dónde fueron asesinadas. Portavoz adjunto de Vox, David Muñoz. Hoy gana la concordia frente a la confrontación. Hoy gana la reconciliación frente al odio. Con esta ley, definitivamente, se trata a todos los españoles, y en este caso a todos los ciudadanos valencianos, por igual, dejando atrás sectarismos, desigualdades y dobles varas de medir. Acabamos con etiquetas y con mentiras. Esta, junto con la Ley de Libertad Educativa, son las últimas leyes aprobadas en conjunto por PP y Vox antes de la separación de los gobiernos formados por la coalición por el reparto de menas. Aunque el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ha perdido a sus socios de gobierno, ya cuenta con un ejecutivo autonómico reorganizado y tendrá que afrontar la tarea de gobernar en minoría. España busca su cuarta Eurocopa tras ganar a Francia en las semifinales. Inglaterra será nuestra última piedra en el camino del ansiado título de selecciones. Los de Luis de la Fuente llegan con todos los jugadores disponibles, a excepción de Pedri, que es baja por lesión. El partido podrá seguirse a partir de las 9 en la televisión pública. Además, toda España se vuelca con la selección, ya que se podrá seguir el partido a través de las pantallas gigantes instaladas en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Murcia o Aragón. En la capital, las pantallas estarán ubicadas en la explanada de Puente de Rey y en la plaza de Colón. Mucha suerte a nuestra selección para esta noche. Y hoy también acaba de finalizar hace unos minutos el último encierro de las fiestas de San Fermín 2024. Los toros de Miura han protagonizado un encierro accidentado al inicio, pero que ha permitido bonitas carreras al final del mismo. Ha durado 2 minutos 22 segundos, el tercero más rápido de este año. El parte provisional de heridos hasta ahora es de 6 traslados, 3 por contusiones y 3 por traumatismo. Estos mismos toros serán lidiados esta tarde por los diestros Antonio Ferreira, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo. Una corrida que pondrá fin a las grandes tardes que se han vivido en la Plaza de Toros de Pamplona, con las actuaciones destacadas de Roca Rey, Emilio de Justo y Tomás Rufo, que han logrado abrir la ansiada puerta grande en las fiestas del patrón de la ciudad de Navarra. Y fuera de nuestras fronteras, los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN han iniciado este martes su cumbre de Washington con una ceremonia de conmemoración de los 75 años de la alianza. La OTAN se ha fijado como principal prioridad en esta cumbre apoyar a Ucrania ante la que considera su mayor amenaza, Rusia.
El anfitrión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados. Después, en la rueda de prensa, Biden fue preguntado sobre su decisión de presentarse a la reelección y la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para sustituirle, y volvió a tener un lapsus al confundir a su vicepresidenta con Trump. No hubiera seleccionado a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no hubiera pensado que ella estaba cualificada para ello. La gravedad del error se multiplica porque no es la primera vez que le pasa. Durante la cumbre de la OTAN, en la presentación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo volvió a confundir con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y ahora quiero dar paso al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. Presidente Putin, presidente Putin. Presidente Zelensky, estoy tan concentrado en Putin, tenemos que preocuparnos por esto. Bueno, y entramos de lleno en la firma personal, en el análisis siempre certero de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, pues cuéntanos, ya me imagino de qué nos vas a hablar esta semana. Bueno, pues de una cosa que a mí me preocupa mucho se llama España, y como me preocupa mucho una cosa que se llama España, me preocupa mucho una cosa que se llama la derecha en España. Y la derecha en España tiene la obligación, tiene la responsabilidad de mantener el reto constitucional, de mantener la Carta Magna, de mantener los principios de la transición, de mantener la unidad de España, de mantener la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Básicamente porque la izquierda va contra todo ello. Y a partir de ahí, pues obviamente yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido con esa decisión de Vox. Yo he estado durante estos días recibiendo mensajes, críticas, halagos, todo lo que cada uno se pueda imaginar, pero me ha llamado mucho la atención una supuesta explicación sobre que Vox ha acertado. Bien, entonces vamos a analizar si Vox ha acertado con esta decisión de romper con el PP o, como yo opino, ya lo adelanto, es uno de los mayores errores que hemos visto nunca jamás, pero error para ellos, cosa que queda dentro de los partidos, igual que si el error lo comete el PP, igual que si el error lo comete el PSOE, los partidos son para los partidos, el pequeño problema es que es un error para España. Entonces, he elaborado 4 líneas de explicación de por qué es un enorme error y allá que voy. Línea número 1. La decisión de Vox de romper con el PP es el mayor regalo a Sánchez, literalmente. ¿Por qué? Porque abrirá un proceso de mayor agresión de Vox hacia el PP, de hecho ya se está viendo, porque la división dará una imagen de debilidad que activará el voto de la izquierda porque se vuelve a ver ganadora, porque frenará una actividad legislativa en los feudos de la derecha que estaba confirmando en el voto a los votantes de derechas. Bien, segunda línea. La decisión de Vox de romper con Meloni e irse con Orbán, Hungría, es el mayor error que podía darse dentro del espacio comunitario en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Meloni es la líder europea capaz de aunar a la derecha en la Unión Europea, con la que debilitan su labor de unificación y ganancia de fuerza que tenía al abandonarla, la han traicionado, no lo olvidemos, porque Vox se va con Orbán, Orbán es Putin, porque se va con Salvini en ese mismo grupo parlamentario, Salvini es Putin y es uno de los apoyos de Puigdemont, y Vox se va con Blanche-Belang, los belgas, que es Putin y es uno de los apoyos de Puigdemont. Lo digo por si la gente no ha analizado suficientemente esto. Lo digo porque Vox está argumentando que no puede estar en ningún pacto con el PP, pero por lo visto considera que sí puede estar con Orbán, repito, que es Putin, con Salvini, que es Putin y Puigdemont, y con Blanche-Belang, que es Putin y Puigdemont. Es una extraña selección y una extraña reflexión sobre en qué grupos puedes estar. Y porque Vox se va con Le Pen, cuidado, lo digo, y no es que lo respete, es que de hecho yo soy antiaborto. Bueno, pues se van con Le Pen, que es pro aborto, y Le Pen va y resulta que es el grupo mayoritario en ese grupo de Orbán y por tanto es la que manda. Por cierto, por si había alguna duda, Le Pen también es pro Putin. De hecho, tuvo que retirar unos folletos publicitarios en la última campaña electoral porque salía dándose la mano con un tal Vladimir Putin, el mismo que ha invadido Ucrania. Lo digo porque el grupo europeo lo denominan Patriotas por Europa y son tan patriotas que consideran que Ucrania no tiene derecho a defender su patria. No sabemos si el resto también. Tercera línea de reflexión, el PP ha evolucionado mejor cuando ha tenido la competencia de Vox, pero ahora Vox se va a radicalizar y por tanto se va a alejar de esa competencia. ¿Por qué? Muy sencillo. El PP tiene una tendencia, y lo sabemos todos, a pretender robar voto en el centro izquierda. ¿Tiene una explicación de, perdonadme el calificativo, de blandenguería? Pues posiblemente también. ¿Tiene una explicación de una cuestión demoscópica? También.
sea, en España, por una cuestión cultural, existe una gran concentración de población y, por tanto, número potencial de votantes en ese centro-izquierda. Si tú te vas a captar a ese centro-izquierda, evidentemente elevas tu voto de una forma más fácil que si te vas a captarlo más por la derecha. ¿Ese centro-izquierda lo tienes que captar? Sí, pero tienes que captar al estilo de lo que han hecho Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, etcétera, que no es rindiendo tus principios, sino convenciéndoles de que tus principios son los correctos. Bueno, ¿el PP tiene una rama, como se suele decir en ocasiones, chanquete? Pues tiene una rama chanquete. Y como tiene una rama chanquete, al apartarse Vox de esa competencia, va a permitir que triunfe más la rama chanquete. ¿Por qué más? Porque cuando ocurre eso, el PP Génova se vuelve a olvidar del área liberal. Es verdad que ahora, gracias a Dios, tenemos defendiendo esa área Isabel Díaz Ayuso, pero lo cierto es que cuando los chanquetes, perdón por la expresión, se vienen arriba, el mensaje central se debilita. ¿Y eso qué hace? Pues que el PP vaya a tener más problemas para captar el voto que deja en tierra de nadie Vox al irse a ese pacto. Y cuarta línea de reflexión, Vox se lanza a una radicalidad que no es la de la mayoría de sus votantes. O sea, mucho cuidado aquí porque Vox parece que se ha arrogado una especie de voz única sobre sus votantes y eso no es verdad. No es cierto que el votante de Vox de forma generalizada odia al PP, no es verdad. Estaban encantados con los pactos, todos en la derecha estábamos encantados con los pactos. ¿Por qué? Porque han alumbrado rebajas de impuestos, apoyo al campo, apoyo a las familias, leyes de concordia. Claro que nos gustaban esos gobiernos, nos gustaban porque se habían puesto de acuerdo. ¿Por qué más? Porque Vox, cuidado, a partir de ahora pierde el atractivo del voto útil. Porque todo el mundo sabe que evidentemente con esta decisión de radicalizarse va a bajar. ¿Por qué? Porque se aparta de ese espectro donde hay más gente. Y al apartarte de ese espectro vas a tener menos voto. ¿Y eso qué significa? Pues que va a ser más complicado para la derecha en unas elecciones generales desbancar a Pedro Sánchez, porque su voto se va a quedar por debajo del umbral de obtención de escaños en un montón de sitios. Resultado, va a ser voto, perdón por la expresión, tirado a la basura. Y al hacer eso, ¿qué ocurre? Que tienes menos escaños. Y al hacer eso, ¿qué ocurre? Que quien lo va a celebrar va a ser un tal Pedro Sánchez. Son las 4 líneas de reflexión que yo espero que la gente que nos está escuchando, gente que es votante de Vox, con todo el derecho del mundo y posiblemente con toda la razón del mundo en el momento en el que decidieron serlo, que posiblemente fue otro momento de Vox. Un momento en el que Vox tenía claro por qué nacía, y nacía por un movimiento patriótico. Por eso muchos le dimos apoyo en su momento, y lo digo en primera persona del plural porque fue así, y de lo cual además yo estoy absolutamente orgulloso. Un PP que se desintegraba, un PP en el cual Mariano Rajoy mandaba a conservadores y liberales, buscaos vuestro partido. Y conservadores y liberales se buscaron su partido, obviamente. No nos querían, pues evidentemente buscamos una opción. ¿Para qué? Para tener partidos que sumaran por España. Es decir, que hicieran posible desbancar al comunismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo contrario. Este es el pequeño problema. Este es el pequeño problema, el gran problema. No puedo estar más de acuerdo contigo en tu diagnóstico, Carlos. Esto no va de Partido Popular o de Vox, esto no va de siglas políticas, esto no va de partidos políticos, esto va de ideas, esto va de principios, esto va de España, esto va de derechos, esto va de libertades, de la defensa de la Constitución y de acabar, de tumbar, de vencer al socialismo que nos desgobierna y que nos lleva al más absoluto abismo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la convivencia social y del bienestar económico. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Necesitamos una derecha unida, una derecha coordinada, una derecha que sean socios, no enemigos. Y por desgracia, pues esta ruptura apunta a justo lo contrario. Carlos Cuesta, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con la tertulia política. La trinchera de llamas.